Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros senadores, es triste ver que este debate empiece a encauzarse, a hacer un desfile en donde la mentira se presenta disfrazada de verdad y la verdad está siendo acusada de mentira. En este debate se dirá, ya se ha dicho, que la reforma tiene el blindaje de la legitimidad de los votos, del mandato electoral. Es falso. Esta reforma no tiene legitimidad de origen, ya que no cuenta con un mandato electoral. Los senadores del PRI deben de saber y conocer muy bien los 266 compromisos que el entonces candidato Peña Nieto firmó durante su campaña, en una tradición que además ha sido muy imitada de dar por muerta el valor de la palabra de los políticos y dar por hecho que los políticos tenemos que firmar compromisos y ante notario público para que sean estos realidad. Firmó 266 compromisos. Uno de ellos dice solamente que firmó el 25 de abril una reforma energética para disminuir tarifas eléctricas a beneficio de la población. No se necesita reformar la Constitución para hacer válido y para hacer realidad ese compromiso. Se dirá y se ha dicho que esta es una reforma que retoma ideas del general Lázaro Cárdenas. Falso también. La evolución del pensamiento de Lázaro Cárdenas lo llevó a escribirle una carta a Jesús Reyes Heroles en 1968, en la que le dijo: dadas las tendencias acumulativas de los grandes capitales privados y sus correlaciones con los monopolios internacionales, está en su origen y en su esencia acaparar y explotar riquezas naturales de los territorios ajenos, sobre todo de los recursos no renovables, y agotándolos a la par que la fuerza humana del trabajo. Al amparo de concesiones y privilegios se forman estatutos de excepción extraterritorial violatorios de la soberanía. Fíjense, 64 palabras del general Cárdenas son suficientes para derrumbar por completo una de las campañas mediáticas y de spots más costosas que ha tenido el gobierno de la República y, por cierto, de las más ineficientes, porque los estudios de opinión siguen manteniendo la misma posición desde hace 18 años de los mexicanos en contra de la inversión privada en los energéticos. La mentira, pues, repetida 1000 veces, que bueno, no se convirtió en verdad. Se dirá y se ha dicho que esta no es una privatización. Otra vez falso. ¿Cómo definir la apertura para celebrar contratos con capital privado? Se dirá que no se privatiza el petróleo, pero sí se privatizan sus actividades. Privatizar es transferir una empresa o una actividad pública al sector privado, así de claro. Vayan al diccionario de la Real Academia de la Lengua, no hay interpretación en este hecho. Se dirá también, y ya se ha dicho, que este es un tema que se ha debatido y discutido durante muchos años y durante mucho tiempo. Bueno, ahí quizá hay algo de realidad. Yo estoy seguro que los ánimos de privatizar el petróleo mexicano iniciaron un día, el 19 de marzo de 1938, un día después de la expropiación. Estoy seguro que ya había mexicanos que querían revertir esa decisión del general Lázaro Cárdenas. Pero hay que decir que es cierto que los políticos lo hemos debatido, es cierto que voces de expertos, académicos lo han hecho. Sin embargo, yo les pregunto, ¿cuándo se le ha consultado a la población sobre este tema? Hay que reconocer, compañeros y compañeras, que cuando se escucha a los ciudadanos se toman buenas decisiones y sin duda los expertos, los foros aportan elementos de detalle que pueden ser valiosos, pero la decisión es fundamentalmente política.
porque tiene que ver con el futuro de nuestro país, con la viabilidad que puede tener México. Por eso no puede sustituirse la voz y el mandato del pueblo de México, que está expresada en la opinión de muchos estudios, y compararla con la opinión de medio centenar de especialistas. La consulta que en el PRD hemos solicitado e impulsado nos ayudaría enormemente a solventar esta disyuntiva que es inocultable. El señor senador presidente de la Comisión de Energía tituló el 23 de septiembre un artículo en el periódico Reforma con el título "La nación tiene la palabra". Bueno, entonces démosle la palabra a la nación y legislemos el tema energético solamente cuando se les haya consultado a las y los mexicanos a partir de su derecho consagrado en el artículo 35 de la Constitución. Se dirá también, y ya se ha dicho, que los senadores del PRD solo queremos obstaculizar este debate, que no tenemos propuesta y que estamos casados con el no. Otra vez es falso. Hay una propuesta de reforma del sector energético que no incluye la reforma a la Constitución. Es una iniciativa de reforma a 12 leyes y la creación de una más, que lo que ocurre es que no se quiso debatir en esta reunión de Comisiones Unidas, porque otra vez, cuando nos conviene, somos amantes del reglamento del Senado, y cuando no, siempre consideramos que el acuerdo está por encima del reglamento. No se quiso discutir la iniciativa de reforma del PRD, no se está discutiendo, y eso es muy lamentable porque hace que nuestro debate pierda un elemento fundamental, que es el de la pluralidad. Finalmente, también se dirá y se ha dicho que esta es una reforma que beneficiará a miles y a millones de mexicanos. Creo que aquí hay que ser muy claros que los procesos privatizadores de México no han resultado experiencias exitosas, modelos a seguir, ejemplos de eficiencia, ni tampoco han sido ejemplos que hayan traído beneficios sociales y disminución de gastos. Carreteras, bancos se han vendido, se han rescatado y se han vuelto a vender, socializando pérdidas y privatizando ganancias. Recordemos todos estos ejemplos antes de promover nuevas privatizaciones. La propuesta de reforma al artículo 28 constitucional elimina al petróleo y la electricidad como áreas estratégicas reservadas exclusivamente al Estado. Es una insensatez monumental. Yo les pregunto a los señores senadores que hablan con mucho conocimiento de los casos internacionales, que nos digan en qué país del mundo ha dejado de ser estratégico el petróleo y la energía eléctrica. México hoy se está poniendo a la vanguardia, pero a la vanguardia global del absurdo energético. Eso es lo que están proponiendo los promotores de esta reforma. Y esa modificación por sí sola significaría hacer prosperar que los activos de Pemex y de CFE se puedan perder. Así de claro y así de simple, le pese a quien le pese. Hay que recordar que así fue justamente como inició la privatización de teléfonos, la banca, la televisión, las carreteras, los ferrocarriles, el agua, y hay suficientes evidencias de que esto no trajo mayor cobertura ni mejores tarifas. Es una falsedad lo que se está aquí planteando. Se dirá pues, y se ha dicho, que la reforma es finalmente sustentable y que es responsable en materia ambiental. El proyecto presentado carece totalmente de una visión de sustentabilidad. En el proyecto que discutimos nunca se plantea qué energía y qué ambiente, y que energía y qué ambiente pueden ir de la mano. Hoy que el calentamiento global y el cambio climático es una prioridad mundial, se carece de esta perspectiva responsable al respecto. Por eso también estamos ante una enorme falsedad. Finalmente, compañeras y compañeros, hay que recordar que el general Lázaro Cárdenas pasó a la historia por su decisión de salvaguardar nuestra soberanía, nuestros recursos naturales y nuestro futuro. Y lo hizo bien, y por eso hoy lo recordamos. Piénselo bien por eso, señoras y señores senadores.
antes de dar un voto a esta reforma, porque también nosotros pasaremos a la historia, porque de este juicio nadie va a quedar excluido. Quisiera solamente a los compañeros senadores del PAN permitirme leerles un documento que encontré y que me parece valiosísimo en este debate. Porque hace unos días un senador que yo respeto mucho, el senador Rufo, el protagonista de la transición y la alternancia electoral en nuestro país en un gobierno estatal, señaló que él podía reunir a los 44 senadores que se necesitan para detener esta reforma en el Pleno. Llamó y dijo que había este número mágico, el senador Rufo. Por eso, compañeros del PAN, quiero leerles esta carta de Manuel Gómez Morín, a quien le entregamos este año la medalla Belisario Domínguez, que le escribió a José Vasconcelos en 1928. Y le dice: se necesita para hacer una vida democrática en México la organización durable y el trabajo permanente de grupos que puedan adquirir fuerza bastante para imponerse al medio corrompido y a la deslealtad del llamado mismo. Además, formar grupos perdurables no quiere decir que forzosamente tendrá que ser grupos transaccionistas, como usted dice. Yo puedo no transigir con usted en 100 cosas y criticarle y proclamar que no estoy de acuerdo con su acción, sin ponerme por ello en condiciones que haga a usted precisa la lucha violenta conmigo, y el hecho de que los dos subsistamos y de que yo viva y mantenga mi opinión al mismo tiempo que usted viva y mantenga la suya y aún le imponga, no implica forzosamente una transacción. Pero más ardientemente deseo todavía que sea tiempo de adoptar otro camino que el ya iniciado, y que sin rehuir a responsabilidades, sin dejarse llevar por pequeños prejuicios, sin cobardía que se disfrace de impersonalismo o de cualquier otra cosa, tengamos siempre presente la situación real de México. Es cuanto, señor presidente.